Saily Velázquez, González Velázquez o Velázquez González. ¿Me oyes bien? González Velázquez, un placer, José. Bueno. Un placer estar aquí con usted. Me alegra que estés y yo no quiero más que escucharte. Después de esa intervención tuya, evidentemente recién llegada, noto que a diferencia de las referencias que hemos tenido de Guantánamo y Cienfuegos, donde aparentemente la notificación transcurrió en un clima de respeto, si puede decirse, de transmisión sin mayor ceremonia que comunicar lo que tenían que decirse. Y más nada, en tu caso, comentas que fuiste objeto de amenazas por parte de un funcionario del gobierno, de la Intendencia en Santa Clara. Cuéntanos, empieza por contarnos brevemente, si puedes, tu experiencia y ahora mismo si ya hay nuevos consensos, si ya hay declaraciones, si debemos esperar alguna declaración pública de Archipiélago para estar al tanto de cuáles son los siguientes pasos. José, a ver, cuando hablo de amenaza, no hablo de una amenaza en que me dijeron, te vamos a hacer. Pero igual fue una amenaza, porque al estar ahí una persona que cuando termina de hablar el intendente me dice, y también le vamos a comunicar que el haber solicitado esta marcha, usted está incurriendo en delitos, y me refiere el artículo 100, los artículos 100 algo, no recuerdo exactamente porque no me permitieron entrar con el teléfono, por supuesto. Para mí es una amenaza y yo creo que es hora de dejar de minimizar cualquier tipo de acción que esté tomando el régimen, que esté tomando el totalitarismo contra los activistas en estos momentos. En estos sentidos me creo en todo mi derecho y más cuando estamos viendo que son embustes también. O sea, estos artículos que refieren estas ilegalidades en las que estamos incurriendo, según él, pues no son ciertas. Entonces yo sí considero que es una amenaza y por eso lo refiero así. También intenté, decirles que si sabían que todo esto que estaban poniendo, sobre todo cuando hablan de nuestros vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas eran mentiras. Les dije, ustedes están conscientes de que todo eso es mentira. Y entonces el señor me respondió, el intendente me respondió que no estábamos ahí para un debate político. Y, o sea, ellos no estaban ahí para debatir nada, para conversar nada. Ellos estaban ahí simplemente para informarnos esto. Así, en ese sentido, yo lo veo como una amenaza y me parece totalmente legítimo, lo mantengo. Yo me sentí amenazada por este señor que estaba ahí diciéndome que yo estaba incurriendo en una ilegalidad. Por supuesto, te entiendo perfectamente y no creo que lo sea, tanto has ejercido tu derecho como ciudadana, aunque la respuesta de esta respuesta sincronizada de los gobiernos, las intendencias, da a entender que aquellos ciudadanos cubanos que no comulguen con el sistema político tal cual lo entiende el gobierno no tienen derechos a la luz de la constitución vigente. Saily, ¿han pensado ustedes, estaban preparados para esta decisión? ¿Esperaban una respuesta de este tipo? Nosotros estábamos, o sea, se han valorado varios escenarios. Habíamos valorado varios escenarios. Por supuesto que este era uno de los escenarios posibles. Ahora, a la luz de todo lo que estamos viendo, a la luz de la represión que estamos sufriendo cada uno de nosotros. Hoy hay algunas de las personas de Archipiélago que no tienen internet, como es el caso de Junior García, que últimamente es muy común que no tenga internet. Yo personalmente tengo 3 vigilantes en la parte de afuera de mi casa. Otras personas que no son parte del equipo organizador del Archipiélago, pero que son firmantes, como es el caso de Lady Laura y Omar Mena aquí en Santa Clara, también tienen vigilancia y esos son los que conozco. Otras de nosotras, no recuerdo el nombre, qué pena, pero bueno, en estos momentos también fue detenida. Fueron a buscarla a su casa y Daniela fue detenida hace unas horas. Entonces, nosotros creo que tenemos que evaluar. Mientras al inicio, todo lo que estábamos comentando, ¿no? De la marcha, los posibles escenarios, yo creo que eran tal vez un poco, sabíamos que iba a haber represión, no sabíamos que iba a haber tanto hostigamiento, que por supuesto viene desde su miedo, pero que lo estamos sufriendo nosotros en estos momentos. Y creo que sería prudente reevaluar todo esto en este nuevo contexto. Y por supuesto que lo estamos haciendo. Los pocos que tenemos un poco de internet y que podemos usarla, ¿no? Y que podemos estar por nuestro chat privado, pues sí lo estamos haciendo. En estos momentos, de hecho, hay una reunión en Archipiélago donde estamos consensuando a ver cómo vamos a actuar. Pero es una lástima que en estos momentos, pues varios de los activistas no cuenten con servicio internet. Okay.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio. Eloy, si quieres conversar con Siley, hacer alguna No, consulta, alguna yo creo, pregunta. yo creo que lo fundamental que yo iba a decir, ya lo dije en este video que hice en Facebook, que fue un video que preparé con toda intención, ¿no? Llegué acá a la casa, cogí las dos, o sea, tanto la notificación que nosotros enviamos como la que me respondieron, y dije, bueno, vamos a responder a esto, porque realmente no nos vamos a quedar callados y el mundo se tiene que enterar. Ustedes están ayudando muchísimo. Entonces creo que fuera de lo que dije en el video que ustedes pusieron, que donde me noté un poquito alterada, yo creo últimamente Perdimos ahí. Sí. resulta muy gracioso, ¿no? El otro día con la declaración de Junior Saltero, o sea, esto Ya me había extrañado que nos hubieran dejado tenerla tan tranquilamente. Bueno, pero ahí estás ahí. Un saludo para los compañeros también, Bueno, Siley, ¿nos escuchas? Igual tu mensaje ha llegado y ha llegado claramente en esta conversación que hemos tenido. Ahí está mejor. Ya, bueno. Eloy, si querías comentarle algo, si querías agregarle algo. No, a mí en lo personal, o sea, yo he mantenido contacto bastante fluido con Siley. Ojo, no quiero que se tome a mal la frase ni nada. He mantenido conversaciones, sobre todo en los spaces. Y a mí me parece que Archipiélago en sí mismo, como grupo bastante horizontalizado, ha demostrado una capacidad y una sapiencia y yo creo que lo más bueno que ha demostrado es que colectivamente se pueden llegar a estrategias políticas que pueden ser eficientes, ¿no? Más allá de cualquier evaluación que otros puedan hacer con relación a la estrategia seguida, ¿no? Una de las cosas fundamentales que ha motivado esta respuesta, yo lo he dicho, y esto es como un mensaje subliminal que quiero enviar también sin ánimo de ser indicativo, ¿no? Al gobierno cubano le encanta mantenerse en el espacio de la confrontación porque es el espacio que le funciona, es el espacio en el que se sienten cómodos, es el espacio en el que pueden etiquetar mejor a la gente. Y esta respuesta lo que hace es exacerbar esa confrontación y esa respuesta lo que hace es exacerbar los criterios de todos aquellos que siempre han dudado de la estrategia de Archipiélago, ¿no? Ya por ahí yo veía en las redes sociales a alguien gente que se preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Yo lo dije, siempre ha sido de esta manera, como si estos no hubiesen sido escenarios evaluados por los miembros de Archipiélago, como si estos no hubiesen sido escenarios evaluados por la misma gente que copromovió la iniciativa y que la apoyó en su momento, ¿no? Aquí teníamos a Lenier de Guantánamo que decía, yo no soy del grupo originario de Archipiélago, pero yo lo que hice mía fue, yo me apropié de esa iniciativa, ¿no? Y a mí me parece que esa es una idea que tiene que seguir teniendo presente Archipiélago, ¿no? Que el espacio en el que se siente cómodo el gobierno cubano es el espacio de la confrontación directa, lo cual no quiere decir que la ciudadanía no tenga el derecho de reivindicar en espacios públicos sus derechos. Son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas que no... Si me permites, Eloy, esta posibilidad que tenemos de tener a Siley aquí, porque varias de las discusiones, hay mucha gente diciendo lo que es Archipiélago, pero a mí siempre me gusta ir a la fuente original. ¿Y qué es Archipiélago? Y hemos leído en estos días que hay personas asegurando que las intenciones de la marcha eran provocar violencia, que había que preguntarse si los organizadores de la marcha estaban en condiciones de garantizar que las marchas no se produjeran o no derivaran en actos de violencia, que en la marcha se estaba proponiendo un cambio de sistema político en Cuba, que es una marcha abiertamente contrarrevolucionaria. Ante todas estas ideas, Siley, ¿qué es y qué no es Archipiélago? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se articularon ustedes? Yo creo que quiero al origen y escuchar de ti la defensa de esa, bueno, la argumentación de qué cosas son ustedes, cuáles son los propósitos que tenía o que tiene esta marcha. Archipiélago, sencillamente, José Hassan, fue un grupo en Facebook, es un grupo en Facebook donde las personas se han sumado por voluntad propia. Siempre decimos, suma tu isla, trae tu isla a este archipiélago. O sea, así de sencillo, una plataforma que intenta ser lo más plural posible y que, por supuesto, a medida que se van desarrollando, que nos hemos ido desarrollando, hemos decidido tomar acciones, tal como se expresó al inicio, o sea, con la creación del grupo, no sé si se recuerda, que cuando se creó el grupo Archipiélago, precisamente Junior emitió en un comunicado
que el objetivo fundamental del archipiélago era realizar una manifestación pacífica desde el inicio, realizar una manifestación pacífica exigiendo la libertad de los presos políticos. Y bueno, el momento llegó ahora mismo y por supuesto entonces hemos tenido que articularnos, o sea, aquellas personas que contamos con un liderazgo un poco más visible, pues nos hemos articulado para poder realizar, por supuesto, estas acciones que sí se van a realizar, obvio. Entonces, me preguntabas también del carácter violento de la marcha, que si nosotros podemos garantizar que no lo sea. Mira, realmente nosotros estamos pidiendo, o sea, en la propia carta de notificación, nosotros estamos solicitando a los órganos represivos del Estado cubano, del gobierno cubano, perdón, que velen por la tranquilidad y la paz. Nosotros estamos tomando, por supuesto, nosotros estamos tomando medidas, estamos intentando llevar a cabo un proceso de educación también en los distintos grupos que se han realizado a nivel municipal para realizar la marcha, etcétera. Pero realmente eso no nos toca a nosotros, o sea, les toca. Nosotros simplemente declaramos cómo va a ser nuestra marcha, declaramos de manera pacífica, y es la Policía Nacional Revolucionaria la que tiene que estar ahí para cuidar el orden, para garantizar que la marcha sea sin violencia y sea pacífica. Nuestra intención es hacerla de esa manera, y estamos además trabajando para que sea de esa manera, pero no es nuestra responsabilidad, porque yo no me puedo responsabilizar porque llega un agente infiltrado de la seguridad del Estado a tirar piedras. Esa es su responsabilidad, responsabilidad del gobierno cubano. Y te tengo otra pregunta, que ha sido también otra de las líneas preferidas de cuestionar Archipiélago. Para personas cercanas al gobierno cubano es muy cuestionable que en las convocatorias, en las marchas, en las cartas que se entregaron en los gobiernos, estuviesen personas de partidos políticos opositores. ¿Hay alguna objeción o cuál es la lógica detrás de la integración de las personas que se sumaron a las cartas? ¿Hay algún tipo de criterio de exclusión en Archipiélago? Archipiélago, básicamente, señores, un archipiélago es un conjunto de islas. Todas las personas que aboguen por lo mismo que nosotros estamos exigiendo en esta carta, que es liberación de los presos políticos, o sea, resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, independientemente de su ideología, es bienvenido a participar en esta marcha. Independientemente del partido político al que pertenezca, si tal cosa existe realmente en Cuba. Bueno, gracias, Saily. Gracias por tu tiempo. Qué suerte que te tuvimos en esta conversación. Justo me comenta el equipo de producción que hemos recibido audios de Leonardo Fernández Otaño. Parece que consiguió conectarse y consiguió hacernos llegar algún mensaje. No sé si tuviéramos listos. Una de las primeras personas que participó en nuestra transmisión, Leinier, creo que es Cruz su apellido, es el muchacho que recibió la notificación, la persona que recibió la notificación del intendente de Guantánamo. Pero también tenemos un mensaje en video que nos logró hacer llegar. Si el equipo me acompaña con ponerlo, creo que sería interesante también escuchar su perspectiva, su experiencia, y te agradezco a ti. No te interrumpo más, que acabas de anunciar que están las deliberaciones en Archipiélago andando sobre los próximos pasos que va a seguir el grupo, y nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de eso.